Bueno, tengo regulares noticias. La primera parte no va a poder quedar grabada. Algo le pasó en último instancia eh, a lo que había grabado la primera vez. No sé qué pasó y no se pudo mantener allí en el IGTV. Bueno, les cuento que la primera parte de los que van llegando no quedó grabada. No sé, algo pasó a la hora de finalizar la sesión anterior y no se pudo grabar. Me tocó salir y volver a entrar y no, ya no estaba la grabación. O sea que los que oyeron les quedó en exclusiva. Sin embargo, pues puede ser oportunidad porque quiero más adelante desarrollar eh, una charla mucho más bien o un taller al respecto para poder hablar mejor y con más tiempo de la semiótica, porque por supuesto si es algo que nos puede ayudar a entender todo, no se puede tratar de una manera rápida y mucho menos tan descuidada como tal lo dice aquí. Hola, un saludo. Entonces la primera parte no va a estar para tristeza de algunos, solo va a quedar esta segunda parte, pero intentaré resumir para que de algún modo quede algo allí. Bueno, había dicho en la primera parte que la semiótica nos ayuda a entender el todo y que ese todo no es una mera retórica, que no es algo simplemente por decir, sino que el mismo sistema de la semiótica, tal como lo organizó Charles Sanders Peirce, que es quizás el autor que mejor recogió tanto la tradición del pasado como la que él tenía posible y la organizó de una manera adecuada, nos dio a entender, siendo que él era matemático, filósofo, lógico, astrónomo, un gran conocedor de mucho de las ciencias. ¿Qué primo? ¿Cómo vamos? Saludo. Y él al ser conocedor de las ciencias, organizó mucho de la información y se dio cuenta que en cualquiera de estas áreas él básicamente estaba tratando era con signos. Y lo que él hizo fue, Peirce, organizar una serie de tipologías y de relaciones que él intuía se estaban dando en la faneroscopía del mundo, es decir, en las relaciones íntimas que el mundo tiene en sí mismo, en su construcción, que nosotros entendemos perceptualmente y que lo reelaboramos en términos representativos. Tenemos que aprender a entender esa suerte de relaciones que se dan entre estos tipos de signo y que por supuesto generan lo que ya les había mencionado en la primera parte y se llama una semiosis, y que por lo general suele tener esa semiosis ilimitada, es decir, la capacidad de los signos de concatenarse y unirse potencialmente al infinito unos con otros. Si alguien hace un ejercicio muy sencillo, ustedes pueden partir de cualquier signo y reconstruir básicamente el resto del universo. Por ejemplo, uno tiene un sacapuntas, si uno tiene un sacapuntas, ese sacapuntas básica, si fuera la única cosa que existiera en el universo, evidentemente podríamos ir reconstruyendo el resto de cosas, ¿no? Un sacapuntas, ¿para qué se utiliza? Para sacar punta a un lápiz. ¿El lápiz de qué está hecho? De madera nos vamos a los árboles, de los árboles nos vamos a las aves, de las aves nos vamos al aire, del aire miles de cosas que puedan surgir allí. El aire es parte de la atmósfera es del planeta, el planeta está en el sistema solar y así ustedes pueden unir desde cualquier símbolo, cualquier otro. Entonces, lo importante aquí del semiota es entender que esos símbolos o esos signos se mueven en campos de percepción y de conocimiento y que por eso podemos nosotros utilizar a la semiótica para hablar en determinadas áreas que nosotros podemos comenzar a disertar y a entender. Entonces, habíamos hablado, por supuesto, para los que van llegando ahora, estoy haciendo un resumen y el problema fue que la primera parte no pudo quedar grabada, hubo un error. Aquí en el sistema no sé qué pasaría exactamente, pero no me dejó grabarla, entonces estoy haciendo un resumen lo más rápido posible, sobre todo para no agotarlos, porque me parece que podría ser excesivamente cansón. Entonces, habíamos hablado de que por eso se generan subdisciplinas, porque igual los signos, si bien uno puede hacer una simiosis ilimitada, tampoco podemos decir que, como suelen decir aquellos sobre todo que unen todo con todo sin ningún juicio, que, que todas las cosas equivalgan y que tengan la misma significación y que tengan los mismos operantes y que funcionen de la misma manera.
No, porque por supuesto hay campos de acción de esos signos donde cada uno de ellos opera con mayor efectividad dadas las relaciones en las que están implicados. Entonces se generan subdisciplinas en la semiótica, la zoosemiótica, los estudios de los sistemas olfativos, los estudios de los sistemas táctiles, los códigos de gusto, que están presentes en todas las áreas del conocimiento, especialmente en las costumbres culinarias de los pueblos, porque muchas veces, y eso se enfrenta a cualquier viajero, hay cosas que a usted no le van a gustar simplemente porque hay una suerte de interacción entre el nuevo lugar en el que está y el que le ofrece nuevos sabores y por supuesto alimentos frente a las interacciones anteriores que están presentes en su pasado, que hacen parte de su historia y de sus representantes intelectuales que tiene para poder determinar ese nuevo sabor que se le está dando allí. Entonces a algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar y por supuesto se van a generar costumbres totalmente distintas. Dice una excelente pregunta. Dice Pedro, dice, ¿tiene algún límite la semiótica? En realidad, no. Por eso yo le había puesto, es una forma de estudiar e entender el todo. Y no es carreta. Ahora, ojo, no quiere decir que lo pueda entender todo, pero tiene el potencial de poder llegar a entenderlo todo. Y es importante entender eso porque no quiere decir, es más, yo siempre he pensado que buena parte de los científicos, al menos en ciertos campos, deberían al menos aprender una sola cosa de semiótica, porque al menos un curso, porque ellos van a trabajar sin saberlo con una serie de signos. Es más, por ejemplo, a mí, yo que fui en el colegio muy malo para la matemática, a mí utilizando la semiótica aprendí a entender matemática. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el problema es en muchos colegios que no nos enseñan a entender que antes de operar con números, que ya son signos, atención, y son un tipo especial de signos, Peirce los cataloga dentro de una de sus tipologías, los pone específicamente en un orden. Hay que entender que son relaciones de signos, que es un juego y es una dinámica. Y eso es lo que no nos enseñan, a saber que hay una dinámica detrás de cada operación y que esa yo la puedo atribuir tanto a manzanas, como a animales, como a nubes, como a arena, como a lo que sea. Y yo puedo utilizar eso. Entonces la semiótica en realidad no tiene el límite que la persona le quiera poner. ¿Ya? Ahora, tiene campos de conocimiento a los cuales aplicar, sí, muy bien definidos y que por supuesto han tenido ya una serie de estudios, ¿no? Está la semiótica médica, por ejemplo, también, donde el semiota médico es el que sabe reconocer los síntomas, y ese es uno de los términos que utiliza Peirce, los síntomas de algo, que son un tipo especial de signos que me hace entender que algo se está produciendo y que en determinada coloración, en determinado abultamiento, en determinadas condiciones, me hace determinar eso. Yo recuerdo que hay un gran médico que ha atendido a mis hijos y yo confío mucho en él porque él es un gran sintomatólogo, es decir, él ve los signos y inmediatamente él dice, es esto. Y muchas veces cuando he tenido que ir a los niños ya al hospital, cuando ha sido algo un poco difícil y grave, y muchos médicos jóvenes no saben determinar eso y tienen que utilizar toda una serie de aparatos para llegar a esa misma conclusión cuando él simplemente por una observación o un proceso táctil ha sabido reconocer. Y eso tiene que ver porque sin que él sea semiota, es decir, no hay un proceso cognitivo consciente, tal vez sí sabe, o tal vez sí no sabe reconocer los signos, aunque no los llame así, pero su función mental, su forma de operar, la forma en que él tiene representados esos símbolos, lo hacen de una manera efectiva. Un problema muy similar ocurre, por ejemplo, en la música, cuando hay quien ejecuta y sabe tocar su instrumento, pero hay quien no solo ejecuta bien la música, sino que cuando es intérprete de otras canciones sabe entender tanto el tiempo como la tonalidad y sabe escuchar muy bien. Y ese escuchar es un acto de percepción, de una faneroscopía, de un fenómeno externo, pero que él lo sabe representar de la manera adecuada, de tal manera que a su vez lo pueda reproducir con exactitud. Pregunta acá, Robin,
cómo establecer una representación universal a través de los números. Peirce tenía una idea muy interesante al respecto. Y esta pregunta es bien interesante porque a él, al conglomerado total de todos los signos, a él lo llamaba la mente, ¿ya? Y no es la mente humana, porque para él el ser humano era un signo dentro de signos, ¿ya? El ser humano era un signo que operaba de una manera, y lo que él postulaba, y ahí es donde podríamos llegar a una suerte de metafísica de Peirce, es que el ser humano tenía el papel, de acuerdo a él, de ser regulador o una forma de decirlo, una forma de una entidad que comprendía esos signos, pero era un signo más, ¿ya? Y la totalidad del universo posible era lo que él conocía como la mente. Eso es lo que podríamos decir. Los números simplemente serían una forma posible dentro de esa mente de cómo establecerse. Es decir, la mente universal, no le llamemos Dios aquí, entendamos para que no nos metamos ahorita en problemas teológicos, pero eso que él le llamaba la mente universal funcionaba numéricamente a través de eso que llamamos números. Es decir, su forma, su representación en el aspecto numérico eran los números y se expresaba él así. Por utilizar un poco el lenguaje cristiano, él se encarnaba en los números para dar una idea de aquello que era numerable y podía emplearse así, o sea, la mente opera así. Sería interesante ver en otros campos de estudios semióticos muy precisos qué se ha hecho al respecto, por ejemplo, y sobre todo transversalizar información con otras formas de vida. A mí me llamaría muchísimo la atención de el día en que se llegue a hacer estas interfaces de relación de comunicación animales y seres humanos. Me encantaría poder hablar sobre todo con pulpos, por ejemplo, porque son los seres más antiguos, y tener comunicación de cómo ven la historia del mundo ellos, es decir, si hay un tipo de tradición o si hay una forma de cómo esa información que ellos se pasan de una generación a otra, entenderla para nosotros y reconstruir una suerte de historias y linajes. De los elefantes lo sabemos que ellos se transmiten las historias de sus antepasados. Y que de algún modo, yo no conozco muy bien el asunto de los elefantes, pero de algún modo ellos transmiten la información de quiénes fueron antes que ellos y cómo se pasan unos a otros eso, y saben los caminos y quién caminó y cuáles fueron ellos, y tienen una suerte de, lo mismo que lo que pasa con los delfines, ¿no? Que ellos tienen una suerte de nombres. Las ballenas también transmiten mucha información. Ahora, todo eso, independiente de que sean animales, en realidad están operando con signos, porque deben hacerlo así, o sea, son los signos los que están operando allí. Por supuesto, se estudia con la semiótica cosas como la sinestesia, se estudia la proxémica, que es la relación de los cuerpos, se estudian las comunicaciones visuales, es decir, uno puede estudiar los diagramas, los códigos de señales, podemos estudiar las gramáticas narrativas, como las estructuras de los relatos. Un ejemplo de esta variante de la semiótica fue el estructuralismo de Lévi-Strauss, que básicamente es una estructura de relatos leída a partir de las historias de los mitos, las leyendas. Y aunque se volvió una rama y una teoría de la antropología, en realidad nace muy fuertemente de la semiótica. Lévi-Strauss, que es un personaje fascinante y que lastimosamente no ha sido muy bien querido en algunos campos, malinterpretado y malentendido a mi modo de ver. Lévi-Strauss fue una persona que tal vez no de manera directa lo menciona muy poco, pero Peirce está allí dentro de sus lecturas, y él lo leyó por recomendación de Roman Jakobson, que a su vez, por supuesto, fue el que le dio a entender, y él toma más la vertiente de Lévi-Strauss, de Saussure. Me hubiera encantado que Lévi-Strauss hubiera tomado más la vertiente de Peirce, porque la diferencia entre semiótica y semiología es que la semiótica de Peirce es muchísimo más amplia. La semiología de Saussure es un tipo de semiótica muy especializada exclusivamente en el lenguaje.
en el lenguaje hablado y en los idiomas y en la historia de los idiomas. Mientras que la peirciana, la semiótica peirciana es muchísimo más amplio y por supuesto también se puede estudiar el lenguaje y el idioma así desde esa perspectiva. Lo que pasa es que en términos académicos, siendo que uno era de Francia, Saussure, y el otro era de Estados Unidos, y para la época de ellos Francia tenía, al menos a nivel mundial, más reconocimiento intelectual, pues por supuesto no fue muy atendido y muy entendido por mucho tiempo Peirce. De hecho, es más, si uno ve la historia de Peirce, en realidad eran muy pocos los que lo leían o que sabían de la obra de él y mucho menos los que lograban dilucidar algo. De hecho, con quien él pudo mantener un vínculo, digamos al menos en misivas, fue una mujer llamada Lady Welby, con la cual él mantuvo muchísimas cartas y que me llamaba mucho la atención porque ella vivía al otro lado de Estados Unidos y ella le escribía preguntándole cosas sobre su obra y Peirce tenía el gusto de responderle y hacerle aclaraciones. Entonces lo que me llama la atención es lo chévere de esta mujer que existía, que vivía y que tenía tiempo para leer a Peirce y que se preguntaba por eso y le mandaba preguntas que a buen tono ella tuvo en hacerle para poder de aclarar algunos pasajes que para los que nos gusta leer a Peirce pues eran bastante difíciles. Se pueden estudiar, por supuesto, y lo que se ha hecho, las tipologías de las culturas, los comportamientos sociales, los mitos, los ritos, las creencias, las subdivisiones de cómo entendemos el universo. Y quizás los mayores y los mejores representantes de los que aprovecharon muy bien la semiótica, no recuerdo si específicamente la de Peirce, pero me parece que sí, fue una escuela fascinante rusa. Yo por ahí tenía un libro, lastimosamente se me perdió, no sé, que se llamó La Escuela de Tartu. Se la recomiendo muchísimo, porque ellos hacen unos estudios del folclore, de la música, hacen estudios de las ideologías de los pueblos del pasado, de la historia, de signos lingüísticos, bastante interesante. Y a Santi, que está por allá, Santiago Benítez, que le recuerdo mucho porque ellos estudiaron también mucho el teatro. Los códigos en el teatro lo utilizaron. Carlos, un saludo que va llegando ahorita. Bueno, entonces, ya para ir rematando, porque ya esto no, siento que de pronto los puedo cansar, voy a llegar a una de las cosas que no he dicho yo aquí y que Peirce nos transmite muy bien, y es la definición de signo. O sea, he hablado de signo, he hablado de la semiótica, pero no he hablado de qué es en últimas un signo. Y eso me parece que es lo más importante. Y hay algo que hay que aclarar aquí, ¿no? Y es que para Peirce, para que un signo se componga, acuérdense que, como les dije, para Peirce no le importa el hecho de que qué es un signo en sí, sino qué hace un signo. Y por medio de qué hace, entender cómo me lo represento yo, pero esa representación llega a mí a través de un acto faneroscópico, de percepción de eso que que yo tengo enfrente mío, que lo estoy oyendo, que estoy delante de él o que lo concibo en mi mente. Entonces, para Peirce, basándose en la pragmática, basándose en la faneroscopía y en la representación, para Peirce todo signo tiene que ser compuesto por tres entidades de corte semiótico. Y por eso para él, un signo es una entidad de corte triádica. Mientras que para Saussure es una entidad diádica, porque Peirce, en el signo lingüístico, Saussure nos habla de una entidad diádica, aunque hay también podríamos decir que es triádica porque él incluye el entorno social, cosa que a veces se ha olvidado en el análisis de Saussure, porque alguien habla del significado, del significante, pero olvidan tener en cuenta que el mismo Saussure habla del entorno social, que es importante para que el significado y el significante se den en ciertas condiciones. En Peirce, estas entidades son abstractas y entre las tres mantienen una dinámica que es la que va a permitirnos entender cuál es el comportamiento particular de ese signo que a él lo lleva a encasillarlo o a llevarlo a una tipología concreta. Es decir, él, por ejemplo, tomo este cursi vasito que tengo aquí, él dice, el color rojo y el color negro pueden ser un tipo de signo, pero la forma del corazón frente a la forma de la letra son otro signo. Entonces, la composición de estos dos cualisignos, el color negro cualisigno, porque son cualidades de signos,
y el color negro y la forma distinta que tienen ellos generan una impresión distinta y generan por lo tanto en el perceptor unas reacciones totalmente distintas. No es lo mismo el efecto que me produce a mí el corazón de color rojo que una letra E de color negro. Y si yo cambio el color rojo de la letra, me cambia por supuesto la forma en que yo percibo y concibo esa letra y por lo tanto también cambia la forma de representación. Otra vez había hablado aquí en Pablo y sus mundos, en otro capítulo, había mencionado por ejemplo que a mí me llama mucho la atención cuando la gente ve una esvástica y ya piensan que necesariamente es una alusión al nazismo. No tiene nada que ver con eso porque todo depende de la dirección, de el color que tenga, de si tiene cierta posición y por supuesto si está dentro de ciertos elementos o no. Entonces si hay una esvástica pero esa esvástica está acompañada de 4 puntos, ya no es ningún signo nazi, y si tiene una dirección, si está a la derecha o si está a la izquierda es otra. Entonces a mí me llama mucho la atención por ejemplo cuando alguien me dice, ay, es que ese signo es satánico, y yo digo, pero ¿por qué? Digo, porque es la estrella de 5 puntas. Digo, pero ¿por qué tiene que ser satánico? Resulta que la estrella de 5 puntas como tal no es ni satánico ni es nada, es una estrella de 5 puntas. Ahora, si usted quiere ponerle ahí alrededor, adoro a Satanás y me encanta quemar niños, pues ese es su problema. Ahí ya está haciendo una alusión directamente de una apología y una defensa a este tipo de prácticas. Entonces, todo el signo en realidad cambia con la posición, con la forma, con los elementos que tenga. Si la misma estrella de 5 puntas usted le pone me encantan los cariñositos, pues ya efectivamente no es una estrella satánica. Bueno, salvo que usted quisiera vivir en un mundo así o no quisiera vivir en un mundo así y le parecería aterrador. A mí me parecería feísimo vivir en un mundo de solo ositos cariñositos. Entonces, ¿por qué? Porque los signos se afectan unos a otros y se cambian y generan un tipo de tensión y dinámica totalmente distinto. ¿Qué nos dice Peirce entonces de qué es un signo? Él lo define de la siguiente manera, entre las muchísimas definiciones que él tiene de signo, que uno podría decir no, pero él cambia como le venga en gana de definición. Sí y no. Cambia de acuerdo a la necesidad del lector en la medida en que el lector se supone ya avanzado dentro de su obra y tiene que tener un nivel de comprensión distinta sobre el signo. Es decir, hay definiciones elementales y hay definiciones totalmente más grandes y mucho más elaboradas que se supone ya el lector debe tener en cuenta y por lo tanto opera de una manera distinta. Dice así, un signo puede representar alguna otra cosa en opinión de alguien solo porque esa relación, es decir, esa representación, se da gracias a la mediación de un intérprete. Es decir, en última, si nos damos cuenta, en esa definición Peirce ya está incluyendo los 3 elementos que yo les dije que deben ser parte de todo signo. ¿Por qué? Porque un signo, dice, puede representar, es decir, hay el elemento de la representación, alguna otra cosa, ojo, es decir, el signo está representando algo más, que de algún modo se mantiene en esa representación gracias a la mediación de un intérprete. Ahí está la segunda cosa, la mediación, y está la tercera cosa, el intérprete. La mediación, un ejemplo sencillo para que entendamos antes de hacer otra definición. Cuando yo veo el signo del chapulín colorado, hablando de corazones, el mero hecho de que una Che y un corazón amarillo esté allí, muchas personas ya inmediatamente lo llevan a entender a qué está aludiendo, pero eso que alude no es el signo mismo, es decir, no solamente estamos hablando del corazón como tal, sino que estamos hablando del personaje. Ahora, si yo cojo y le cambio y le pongo el corazón rojo y le cambio la coloración, le pongo otra cosa, seguramente todavía estará hablando del mismo personaje si está dentro de ahí la Che, pero si le cambio la letra cambia otra cosa. Si le pongo una T, si le pongo una S, cambia por completo y por supuesto ya no está aludiendo porque la representación ha sido cambiada y por lo tanto los mediadores que yo tengo para entender esa cosa, esa idea que yo tengo aquí es totalmente transformada. Entonces hay que entender que para Peirce en todo signo siempre están operando estos 3 elementos. Siempre están operando. Hay otras definiciones, no me voy a poder explayar en esto en este momento, pero
hay otras definiciones que nos llevan a entender el signo, pero en todas ellas están implícitas estas tres entidades. En otra de las definiciones, él lo dice de otra manera más simple, dice, un signo es algo que para alguien representa algo. Y ahí también están las mismas tres entidades. Es un algo, es decir, vemos un signo, cualquiera, el que sea una letra que conozcamos o no conozcamos, es un signo que representa algo. Sabemos que eso representa algo para alguien. Puede ser para mí mismo o puede ser para otra persona. Por ejemplo, cuando un arqueólogo encuentra signos que no conoce, ¿qué debe hacer él? Muy sencillo, entender y descifrar el código. Sabe que es un signo, no lo conoce, no tiene una experiencia previa con él, no lo ha visto antes, pero sabe que es un signo y sabe que alguien lo produjo y sabe que para el que lo produjo eso representaba algo. ¿Qué? No sabemos, pero podemos saberlo. ¿Qué hago entonces? Al saber que eso representaba algo para alguien, comienzo a buscar en su entorno y comienzo a descifrar sus códigos y comienzo a descifrar en dónde está. Si una letra, si yo por ejemplo encuentro una letra en determinados utensilios, entonces yo puedo decir, y esos utensilios son de corte cotidiano, entonces puedo yo decir que son elementos que tal vez para la gente eran algo popular. ¿Qué es? No sé. Pero voy descubriendo que a través de lo popular puede ser que vaya a encontrar muchos más símbolos hechos en otras vasijas. Eso me ayuda a suponer otra cosa. Entonces voy a buscar más elementos así. Pero resulta que en algún momento me encuentro ese mismo símbolo en un lugar que se supone debería ser algo sagrado, en un altar, o me lo encuentro en una ofrenda. Entonces yo puedo decir, si las dos cosas son del mismo periodo, quiere decir que era un símbolo sagrado de ese grupo, de esa tribu, de esa asociación. Pero si tienen tiempos distintos y si el primero, el ritual es anterior, previo al que aparece en los lugares comunes, yo puedo comenzar a especular, es decir, a generar signos para ayudar a entender ese otro signo de que tal vez se presentó un proceso de, entre comillas, de generación en la medida en que ese signo se fue popularizando y fue perdiendo sacralidad. Un ejemplo totalmente sencillo y que eso les va a ayudar a entender. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, espero no molestar a nadie con esto que voy a decir, pero está pasando y es una realidad. De hecho, ni siquiera deberían sentirse molestos porque hay un proceso de representación aquí que tiene que ver más con un ideal que la gente, en la medida en que se ha estudiado esto, se ha olvidado. Y es que me llama mucho la atención que la gente cada vez utiliza las representaciones de Jesús y hay memes de Jesús chistosos. Entonces la gente, hay quienes se ofenden, hay quienes no les importa y hay quienes dicen, no, pero esto no representa a Jesús porque Jesús no era así. Pero lo interesante es, más allá de cómo haya sido, es que en algún momento de la historia nadie se hubiera osado en hacer memes de Jesús, chistosos especialmente, porque lo hubieran considerado algo sacrílego y es algo que no podría ser utilizado. En cambio, el día de hoy estamos viendo que hay una reproducción y una cantidad y en ton de burla, y eso está diciendo mucho de la época, es decir, qué periodo estamos viviendo donde ya la secularización, donde el ateísmo, donde la desconfianza por la religión ha impregnado tanto la cultura que la gente sin ningún miedo hace este tipo de cosas que en siglos pasados hubiera sido totalmente aterrador. Entonces, si un extraterrestre o un arqueólogo del futuro llega a encontrar y a darse cuenta, puede efectivamente darse cuenta que el empleo de ese signo en determinado momento cambió su uso y tuvo que ver con un cambio de pensamiento entre lo profano y entre lo sagrado y lo profano. Y podría hacer unas deducciones bastante interesantes de nuestra historia. Bueno, en fin, o sea, aquí yo podría, desde la semiótica, podría seguir hablando muchísimo más. Yo no voy a dejar, eso sí, sin terminar de contar lo siguiente, ¿no? Y es que, como ya les había dicho, y terminaría aquí porque me podría ir mucho más allá, espero que tengan preguntas al respecto, para que yo creo que de manera muy puntual ayudarles a que me ayuden a poder dar a entender esto de la semiótica de una manera mucho más clara a partir de sus preguntas. Pero bueno, entonces, ¿qué hace Peirce? No solo define el signo,
sino que le da esa entidad que es triádica, a cada una de ellas le da una definición muy precisa para ayudar a entender cómo opera ese signo. No se olviden que para poder definir el ser, él dice, debe definirse por el hacer de las cosas. Entonces, el signo, todo signo, para poder ser signo, tiene que tener 3 elementos. Y cuando en una persona estos 3 elementos no están, aquella cosa no puede llamarse signo para esa persona. Por ejemplo, todo signo, dice Peirce, debe tener 3 elementos y el primero de ellos es que debe tener una primeridad a la cual él le llama objeto. Es decir, todo signo en últimas es un objeto de algo y está representado en algo, ya sea en una camisa, ya sea en una hoja, ya sea en una pintura, ya sea que lo diga. Como por ejemplo, yo puedo decir el corazón, pero también puedo mencionarlo y la gente se hace una idea con mi palabra nada más. Y un médico seguramente no va a pensar en ese berraco corazón tan feo, sino que va a pensar pues en un poco más, en una idea mucho más elaborada, ¿no? Entonces siempre hay un objeto, dice Peirce. Y ojo, el segundo elemento es una segundidad. Y para Peirce este va a ser el elemento quizás el más importante. ¿Por qué? Porque es el que va a ser de carácter mediador. Y esa segundidad él le llama en muchas de sus obras un interpretante, que no es la persona, atención, sino es aquella cosa que me ayuda a entender al objeto. No es el objeto en sí, sino aquello que me ayuda a entender el objeto y es un símbolo, un signo particular. Por ejemplo, dentro de esta categoría, él después hace esto mucho más grande, están los símbolos. Y los símbolos son un tipo especial de signo mediador. Signo es la categoría general grande y símbolo es una de esas subcategorías. Y el símbolo es un tipo de signo mediador que me ayuda a relacionar dos cosas que no tienen en sí nada que ver una con la otra, pero que al unirlas me permiten transportar una cosa abstracta a una forma concreta, a partir de una forma concreta. Por ejemplo, el dragón en China es simbólico, porque los dragones como tal, al menos hasta donde sabemos, salvo que los confundamos con dinosaurios, nunca existieron, pero existe como símbolo y sin embargo puede significar el tiempo. ¿En qué se parece el dragón al tiempo? En sí en nada, porque el tiempo es una cosa abstracta. Pero dado que tenemos el concepto de año, el dragón es como el año porque tiene sus partes, va desde la cabeza, desde el principio hasta el final, que sería la cola. Entonces, hay un símbolo allí operando y esto es una forma de mediar entre el objeto, que en este caso son dos, el tiempo y un dragón, y ese dragón tiene muchos tipos de signos, otras cualidades o cualisignos que son otro tipo de signos objetos en la primera forma, y ese dragón, para poder ser entendido, tenemos que tener un tercer estado de todo signo que es un representamen. ¿Y qué es ese representamen? No es el signo gráfico, no es el dibujito, no es el esquema, no es el símbolo, sino es aquella idea con la cual yo entiendo ese signo y que me remite al objeto. ¿Ya? Entonces, toda idea que yo tenga en mi mente, que puedo decir, que puedo establecer, que puedo escribir, esa idea puede ser retransmitida, representada, dibujada y puede ser un objeto para otra persona. Entonces, cuando hay un objeto, un dibujo de alguien, claramente es un signo de que alguien ha estado y de que alguna idea se ha puesto allí. Yo recuerdo en el colegio que muchas veces, y esta es una de las imágenes que yo utilizo mucho para explicar la semiótica, recuerdo que hay veces que en forma de protesta lo que hacíamos los estudiantes por determinadas cosas era amontonar todos los pupitres del colegio, ya fuera en el patio o en la mitad del salón, y hacíamos una montaña muy grande. Y eso era una forma de protestar. Pero lo interesante es el símbolo. Es decir, utilizamos un objeto, el pupitre, que es el objeto donde hacemos nuestro quehacer de estudiantes, lo llevamos hacia el centro, mediamos con él utilizándolo de otra manera y generamos una representación, en este caso de rebeldía, de rabia, de no querer hacer las cosas. Pero por supuesto ese representamen, para quien lo ve en calidad de profesor, es otra cosa. Es el desorden, se me están amotinando, estos chinos no quieren obedecer. Entonces,
Eso los va a llevar a que el signo, por supuesto, siga su concatenación de ideas y de cosas. El papá lo va a ver de otra manera y otras personas lo van a ver como algo jocoso. Cada signo se va a remontar de acuerdo al individuo por los representámenes que tienen a otras interpretaciones y a otras mediaciones totalmente distintas. Por lo tanto, los objetos en sí mismos se pueden dividir de 1000 maneras posibles y pueden ser interpretados forever como ustedes quieran, y por eso, pero ojo, hay un límite para poder saber qué se puede interpretar de un signo y qué no. Y por ejemplo, me encantaría, de pronto puede ser un tema, de pronto lo quiero volver un taller, y es ver cómo, por ejemplo, en las teorías de conspiración unen símbolos mal, caen en la apofenia y suelen utilizar representaciones sin tener, perdón, suelen utilizar objetos e interpretantes que no tienen nada que ver con las representaciones que están allí, y por lo tanto no solo es un ejemplo de semiosis ilimitada, sino de semiosis especulativa y muchas veces indebida, por lo que en realidad no tienen una relación causal una con otra. Bueno, no sé qué más decir. Este es un tema que a mí me gusta muchísimo. La semiótica es una de las herramientas más importantes para mi pensamiento, y espero que esto les haya ayudado, que les haya gustado. No sé si hay preguntas. Espero que si las hay, pues bueno, las digan ahora porque ya se acabarían. Y si no, como siempre, las pueden dejar abajo aquí en la descripción, y, y podemos seguir conversando de eso. Y entra aquí Adriana. Hola Adriana. Y Adriana, precisamente, que acá de entrar, es una de las grandes conocedoras de la semiótica, precisamente. Yo les recomiendo mucho que se pasen tanto en Facebook como en la cuenta personal de Twitter de ella aquí, y le hagan preguntas sobre semiótica, porque ella es una de las grandes conocedoras y profesora también en la fundación en comunicación social. Dice Bastidas, ¿qué pasa, Máster, con la semiótica en relación con los mediadores cuando nos hablan de crisis de la representación? Esa pregunta es bien interesante, y es que la representación en realidad no es que esté actualmente en crisis, sino que toda representación en realidad siempre ha sido crítica, porque las representaciones tienen que ver con la capacidad de los interpretantes de entender los signos. Es decir, si cogemos cualquier periodo de la historia, de acuerdo a las representaciones que en su momento estaban y que imperaban, sean hegemónicas o no, el punto es que siempre hubo un conflicto entre aquellos que producían los signos y aquellos a los que se le quería imponer esos signos de representación, y por lo tanto es un problema de interpretación de esas cualidades simbólicas. Un ejemplo sencillo. La constante discusión que hay otra vez, entre comillas, entre derechas e izquierdas en la actualidad, que en últimas no es sino el resurgir de un conflicto social que se había agudizado y que se venía escondiendo desde hace muchos años, pero que en últimas, gracias a la forma en que se puede evidenciar por muchos sistemas y medios, pues le estamos apuntando. Ahora, en el fondo, el apuntar a esos problemas en realidad es porque estamos viendo a una serie de problemas, pero estamos ocultando otros, porque nos interesa ver a esos problemas en particular. Por ejemplo, un tema muy sencillo es que podríamos pensar que en muchos campos estamos mal socialmente, pero resulta que no, eso nos está ayudando a ver que en serio el mundo en otros campos está mejorando muchísimo más. Entonces, la crisis de la representación se da por la crisis de aquello que quiere ser privilegiado en la observación de la representación, es decir, aquello que yo particularizo y presento de una manera mucho más, la expongo muchísimo más. Y por supuesto hago que se reproduzca más. Uno de los elementos interesantes que Peirce tiene, dentro de las muchas definiciones que él da de los tipos de signos que él presenta, él nos habla de un signo particular que, cuando es varias veces representado, por ejemplo, una cualidad de un signo, un cualisigno, yo lo reconozco en todos sus estados como igual. Un ejemplo sencillo que da Peirce es, por ejemplo, la letra A en cualquier libro, de cualquier cosa. Yo la veo y esa letra es la misma en todos los casos, y sin embargo no es la misma porque está dentro de un elemento distinto. Es decir, una A
En la palabra naturalmente hay una primera y hay una segunda A, y cada una de esas A, si bien gráficamente son la misma, en realidad tienen una posición totalmente distinta dentro del sistema de la palabra. Lo mismo pasa acá. Nosotros podríamos decir que hay una sobrerepresentación de algunos fenómenos sociales y hace que las personas se vayan hacia allá y piensen que ese es el problema social más urgente cuando no necesariamente lo es, o cuando en realidad está desdibujando otros. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y es que socialmente nosotros vemos que hay, por ejemplo, es cierto que hay deforestaciones, hay fenómenos ecológicos que no hay que, por supuesto, no hay que llevarlos, ni producirlos, ni reproducirlos, pero eso es olvidado, y eso no se ha dado cuenta que incluso en este momento nuestra sociedad está pasando por uno de los mayores florecimientos de bosques en otras zonas del mundo. Entonces, tomamos un fenómeno acá, pero no nos damos cuenta del otro. Por ejemplo, yo no quiero negar con esto que haya un ejemplo, y aquí de pronto alguien me puede desbaratar con esto porque lo que voy a decir, pero el hecho de que haya violencia contra la mujer no quiere decir que no haya violencias contra los hombres, ¿ya? Lo que pasa es que hay veces por enfocar exclusivamente la violencia contra la mujer, no miramos el otro caso cuando en realidad se está dando. Entonces hay una suerte de efecto de foco en eso. Entonces las crisis en realidad el ser humano siempre está en una crisis de representación, porque en últimas no sabe en qué posición quedar dentro de estos signos, no sabe cómo asumir su mundo y no sabe cómo precisamente representarse. La representación que ofreció el humanismo y que ha ofrecido el ateísmo, donde hace que el ser humano tenga que asumir su posición, en realidad lo está entregando al vacío y lo está entregando al nihilismo, porque es que suplir la imagen teocéntrica, la gente le tiene mucha como que aversión, pero cuando usted ve la historia y comprende que en realidad el papel que cumplía Dios en las sociedades no solamente era el hecho hegemónico, sino también que además era la entidad que le garantizaba a usted la tranquilidad frente a otra serie de fenómenos. Es cierto que podía ocultar y podía generar una ignorancia muy grande. Ahora, no en todos los casos, porque muchos dentro de ese campo hegemónico explicaban los fenómenos sin la necesidad de recurrir a las explicaciones teológicas. Pero el punto es que al desplazar esa idea teocéntrica se asume al ser humano, pero el ser humano no tiene cómo responder precisamente a todo el papel que Dios cumplía, porque el ser humano lo único que ha hecho descubrir es en su serie de representaciones una fragilidad, totalmente una incapacidad, y a reconocer en realidad cuán impotente es frente al mundo y al universo en sí mismo. Entonces los seres humanos siempre estamos en un proceso de crisis de representación. ¿Qué es lo que yo supongo que es lo que se debería hacer? Es precisamente encontrar y ayudar socialmente a generar representaciones en verdad más fuertes, representaciones que duren con el tiempo, pero que no se vuelvan unas formas de imposición, sino que encontremos en ellas el valor y los modelos que nosotros quisiéramos seguir. En ese sentido, quizás uno que me parece que es lastimoso en nuestra sociedad es que hayamos perdido el buen sentido de los héroes y de las heroínas. Y no por alabar o quedarnos concentrando en tipos de personalidades, sino que nosotros somos tan endebles como sociedad en la actualidad que nos da temor ser héroes, nos da temor ayudar a los demás a representar algo importante en sus vidas, porque pensamos que otros defectos que nosotros tenemos entonces nos están invalidando esas cosas, cuando en realidad tanto los héroes del pasado como los del futuro, las personas, mujeres y hombres que fueron importantes para su sociedad, fueron héroes y heroínas no por el hecho de que fueran perfectos, sino que a pesar de sus imperfecciones supieron ir mucho más allá de las situaciones y fueron verdaderos personas de su grupo humano y pudieron volverse representativos. Entonces nosotros, esa crisis de la representación es una crisis que en realidad nace de
de esa falta de confianza que los seres humanos nos estamos teniendo a nosotros mismos. Un ejemplo de eso es esa frase tan repetida pero tan falsa, que de pronto también le dedico aquí un tema en Pablo y sus mundos, y es esa idea tan falsa de decir que es que los seres humanos somos unos virus, y eso no es así, ni metafórica ni en la realidad. Los seres humanos podemos destruir, podemos dañar, pero también podemos arreglar, podemos curar, podemos ayudar a muchísimas cosas. Para eso tenemos la ciencia, para eso tenemos el conocimiento. Y sentarnos a pensar que somos unos virus nos va a volver más virus. Ahora, teniendo ahí una idea muy mala del virus, porque los virus en sí mismos no son negativos como tal, es en la interacción, en un contacto que llegan en determinadas circunstancias cuando producen el daño que están produciendo en este momento, pero de resto necesitamos tanto virus como bacterias en muchos elementos. Nuestro cuerpo está lleno de campos virales que si no fuera por ellos básicamente estaríamos muertos. Entonces, ¿cómo nos estamos representando? Este sería la cosa. Algún día también espero hablar de mis héroes favoritos, y ya de algún modo lo hice cuando hablé la semana pasada de Goku, pero sobre todo para entender los valores que hay allí y cómo esas representaciones lastimosamente se han perdido, llevándonos a un nihilismo que me parece más bien absurdo y mediocre, sobre todo en términos intelectuales. Me parece que estamos cayendo socialmente en mediocridad, ¿ya? Y que nos gusta eso, cuando en realidad no estamos asumiendo el valor que como sociedad deberíamos tener y como seres humanos de tomar las riendas del planeta así, con todo el sentido antropocéntrico, pero no para mal, sino para asumir la posición que el ser humano tiene, y es ser conocedor del mundo y en esa medida una entidad que trate y cabalgue al mundo para bien, que lo lleve para bien. ¿Vale? Listo. No sé si hay algo más. Muchas gracias. Esto fue Pablo y sus mundos. Espero que les haya gustado este día sobre la semiótica. Muchísimas gracias. Espero que si hay más preguntas, lástima que no quedó la primera parte por este error. Espero que esta vez sí se quede grabada esta y nos sirva a todos. Pensar e imaginar el futuro, sí, e imaginarlo para bien. Es que no sé por qué nos hemos metido en la vaina de que tenemos que pensarnos para mal. Yo creo que uno debe, como, y esto lo sabe muy bien si está Adriana todavía por ahí, uno tiene que ser con las palabras, con los términos, con las cosas, con las personas, uno tiene que ser anagógico, es decir, llevar siempre las cosas en un estado más alto. ¿Ya? La gente ahorita les ha dado por denostarlo el hombre, entonces el hombre es lo peor. No, el hombre no debe ser lo peor. Hay hombres que hacen mal, por supuesto, pero no hay, esa palabra no hay que volverla mala, hay que volverla buena, y la volvemos buena haciendo acciones buenas, volviendo a hacer signos que nos hagamos conocer por lo que hacemos y no por las ideas de lo que creemos que somos. Como ese cuentico, tal vez también le dedique otra cosa, ¿cómo es que le llaman ahora? La autorrepresentación, o no me acuerdo ahorita, ¿no? Esta cosa tan subjetiva que el posmodernismo le ha lanzado a la gente para hacerse pensar más allá de lo que en realidad es. Bueno, muchas gracias.